control de esfínteres en los peques y he invitado a Cata, les presento a Cata, que ella es psicóloga infantil y de verdad se las recomiendo 100% porque ha sido una gran guía para mí en mi maternidad con Alay. Y justamente yo le comentaba el tema de lo que hablaba ayer en mis historias del control de esfínteres con Alay. Y le digo, Cata, ¿qué tal si hacemos un live y hablamos de esto? Porque mucha gente tiene dudas de cuándo tienen que dejar el pañal de día, cuándo de noche, cuándo están tarde y se tienen que agobiar, o cuando todavía no es tarde, no nos tenemos que agobiar y podemos darle el tiempo que corresponde. Entonces, por eso, esta es mi gran invitada de hoy y les voy a hablar un poco de Cata, se las voy a presentar un poco. Ella estudió psicología, pero desde pequeña es apasionada por la escritura, escribe bellísimo y cuando fue mamá por primera vez, se vio en un mundo nuevo, buscando pues nuevas respuestas, descubrió muchas cosas y así como nació hace 20 años su primer proyecto que se llama Imago, ¿cierto, Cata? Sí, sí, eso fue mi primer proyecto al recién salir de la universidad, ¿no? Que ya fue involucrado Genial. con los niños y las familias. Exacto, a través de este proyecto, Cata quiso acompañar a familias en todo este proceso y de la crianza y en un punto de su carrera consiguió unir sus dos grandes pasiones, que son la psicología y la escritura, y hace algo fabuloso que es cuentoterapia, que a través de los cuentos, Cata nos ayuda a pueden ser cuentos educativos o pueden ser cuentos terapéuticos, todo depende de lo que nosotros queramos lograr. Entonces, no sé si se me escapa algo importante, pero esta es una presentación que yo te quería hacer de las maravillas que tú haces, Cata. Gracias, Meli. Sí, realmente es haber unido en mi vida dos pasiones y creo que se conjugan para Ay, que me dedicarme. quedaste congelada, a ver. Ajá, Ahí perdón. regresé. Ya. Bueno, hoy día el internet no está siendo amigable y eso, pero bueno, vamos en el Ay, proceso. sí. No, te decía que sí, el lograr conjugar esas dos pasiones ha sido una maravilla, la psicología y escribir. Y además que tuvo Sí. el empuje que creo que todas las que somos mamás tenemos en nuestra carrera, ¿no? El ser madres nos enfrenta a un nuevo aprendizaje y unido con mi carrera fue como que, bueno, frente a esto tengo que también apoyar a las familias, ayudar a los niños en su proceso, en todos los procesos que van atravesando en el crecimiento, que son muchos, ¿no? Uno de ellos es el que vamos a conversar el día de hoy. Exactamente, Así, sí, son muchos procesos y a veces como padres nos surgen muchas dudas y tener a alguien como tú en el camino de verdad es una gran ayuda y una gran bendición porque además tú haces un acompañamiento tan bonito, tan gentil que por eso te quise pedir que nos acompañaras hoy. gracias, Meli, me encanta, realmente, y eso que me dices me llena el corazón, ¿no? Ese acompañamiento, intento hacerlo porque sé que es un camino que sentimos que nadie nos enseña, ¿no? Y que mientras más cercano estamos de la persona con la que decidimos trabajar, es mucho mejor. Así es, totalmente, así lo veo yo también. Cata, yo quisiera que nos cuentes un poco desde tu perspectiva, desde tu mirada de psicología infantil, qué en sí es el control de esfínteres, que todos sabemos más o menos qué es el control de esfínteres, pero ¿qué ocurre en el peque? ¿Qué se desata en él o qué ocurre en él a nivel de desarrollo para que pueda ser capaz de controlar esfínteres de día y después de noche? Sí, a ver, todos sabemos que hablamos de control de esfínteres y es más o menos, si lo comentamos como lo hacemos siempre, es dejar el pañal y aprender a ir al baño, ¿no? Pero realmente es un proceso más allá, es un proceso madurativo, porque por eso te decía hace un momento, dentro de los procesos madurativos del niño, este es uno de los súper importantes, porque implica que el niño ha pasado primero una estructura física, ¿no? Pasa
totalmente involuntaria. ¿Sí me escuchas? Sí, te Ya. escucho A veces perfecto, se me sí. pone una ruedita ahí y digo, ¿será que estoy hablando sola? El No, internet, sí, como te sí, dije, hoy día está, pero bueno. Entonces pasa de ser una actividad, un proceso totalmente involuntario que escapa del control corporal del niño, o de nosotros exacto. cuando fuimos niños, pasa a ser una acción voluntaria. Entonces ese paso es un paso de muchísima madurez. Hay muchos cambios a nivel del cuerpo para que ese paso se dé, ¿no? Tenemos muchas acciones involuntarias, o sea, por ejemplo, respiramos y no estamos pensando todo el tiempo cómo estamos respirando. Lo Claro, mismo cuando caminamos, hay muchos ejemplos de acciones involuntarias y lo que pasa en el momento de ir al baño es el control de esa acción que en un primer momento es involuntaria. ¿Cómo llegamos a ese control? En la base de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso logra tener un proceso de madurez que hace que los músculos que están relacionados con retener el movimiento de la vejiga, en el caso de la orina, o retener también los músculos que controlan el movimiento intestinal para poder sostener en el momento de ir de la defecación, ese sistema nervioso se conecta con esos músculos para lograr esa contención. ¿Qué es lo que no se da al principio? Por eso los niños no tienen una contención del tema, no hay esa conexión sistema nervioso con los músculos para retener. ¿Cuándo empieza a haber esa conexión? Se va madurando el sistema nervioso y nuestros hijos en primer lugar empiezan a tener conciencia de la sensación de querer orinar o de querer hacer popó, ¿verdad? Entonces, al tener conciencia de esa sensación, siempre la toma de conciencia en todos los procesos desde el primer paso, al claro. tener conciencia de eso, empiezan a ya controlar los músculos y retener, lograr avisar, ya luego es el tercer proceso. Entonces, mira Okay. que primero es un proceso físico que ocurre a partir de la madurez de nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Eso normalmente no lo sabemos, creemos, por eso es que creemos, y a veces es una diferencia cultural, creemos que ya a los 2 años es el momento en que mi hijo tiene que ir al baño. Y si lo hacemos más rápido es que mi hijo es maravilloso, aprendió al año de edad. Y a veces Claro, estamos presionando una temporalidad que no es necesaria, ¿no? Todo niño va a aprender a dejar el pañal, todo el niño va a lograr exacto. ese control de esfínteres, porque es lo mismo que no aprendemos a respirar, es algo normal de nuestro proceso. De la misma manera, nuestro sistema nervioso maduro va a darnos la orden, inclusive muscular, de retención cuando ya tengamos conciencia del proceso. Realmente Exacto. no importa si lo enseñamos o no, ¿no? Porque es un proceso que se va a dar, igual que caminar, igual que respirar, igual que alimentarse, ¿sí? Exacto. Y- Entonces, y ahí un poco es la confusión de los papás, ¿no? Tengo que enseñar lo que te decía hace un rato. No, es que ya tienen los 2 años y la presión cultural y social es bárbara porque cuando le sacas el pañal, etcétera, ¿no? Exactamente. Y esa era otra de mis preguntas que justamente te quería comentar. Sabes que incluso muchos padres a veces lo hacen por esa presión social o porque de repente ya todos los amiguitos dejaron el pañal. Entonces, bueno, ya a mi hijo le toca dejar el pañal y te sientes presionado o sientes que te ven mal. O incluso pueden haber comentarios que pueden caer un poco pesados como, pero no ha dejado el pañal, pero ya tiene 3 años y no ha dejado el pañal. Entonces, ¿hasta qué punto eh, es normal, está en sus tiempos? ¿Cuál sería la edad donde nos podemos relajar y decir, mira, ya aprenderá tanto de día como de noche? ¿Y desde qué momento si debemos preocuparnos, levantar las alarmas y decir, oye, mira, tal vez aquí está pasando algo como por ejemplo aprender a caminar? Bueno, sabemos que hay peques que incluso antes del año, hay peques que después del año, pero si tal vez se tarda demasiado, sí deberíamos ver qué puede estar ocurriendo. Con el control de esfínteres, ¿en qué edad nos deberíamos alarmar? A ver, alarmarnos una edad bastante grande. El control de esfínteres Eso es bueno. aproximadamente, sí es bueno, aproximadamente diurno se da entre los 2 y los 4 años, ¿no? Ok, Entonces, aproximadamente empieza ahí.
como te decía hace un rato, todo depende de un proceso de madurez, no solo físico, ¿no? Madurez emocional, la conexión familiar que pueda haber con los papás, una madurez social inclusive, de cómo se identifica con sus pares. Y hay muchos niños en el salón de clase que ya dejan el pañal, eso es un agente motivador porque los niños empiezan a aprender de sus pares. O sea, hay muchos aspectos que pueden impulsar a un niño a empezar antes o después. Pero en lo general es entre los 2 y los 4 años que empiecen el aprendizaje y que lo terminen, en el control diurno. El control nocturno dura un poco más y se aprende después del diurno, generalmente. Hay niños que lo dejan al mismo tiempo, mira que eso, por eso les digo, no hay una regla fija. Hay niños que lo dejan al mismo tiempo, pero el nocturno normalmente puede empezar más bien a los 4 años, después de controlar el diurno totalmente, y terminar a los 6 años, ¿no? Más o menos. Perfecto. ¿Cuándo preocuparnos? Primero, es igual que cuando sabemos que debemos ir al médico cuando tenemos una gripe, ¿no? Claro. A veces tenemos una congestión que la curamos de manera casera en casa, reposamos, nos tomamos, dependiendo de la medicina que cada uno actúe, tomamos la infusión de la abuelita o tomamos cierto medicamento que ya sabemos y que lo venden de manera libre en las farmacias, porque no nos causa un malestar mayor, ¿verdad? Exacto. Entonces, siempre todos los procesos lo podemos medir un poco con ese ejemplo. Cuando vamos, si tenemos una gripe al médico, cuando realmente ya no podemos controlar la situación, está causando un malestar en el ambiente, me siento muy mal con la situación, necesito ayuda. Entonces, lo mismo pasa en todos los procesos, inclusive que podemos medir en la crianza con nuestros hijos, en los procesos de madurez. Si realmente está causando un estrés familiar el tema de que no se ha dado todavía el proceso de dejar el pañal, el niño inclusive se sienta incómodo frente a su grupo, la familia no sabe qué hacer frente al tema, dejó el pañal, pero han habido muchos cambios alrededor y de repente estamos teniendo una dificultad con que retome un aprendizaje ya adquirido. Entonces ahí podemos notar que algo pasa y necesitamos buscar ayuda. Si las edades más o menos aproximadas están entre los 2 y los 4 años para el control diurno y hasta los 6 años más o menos en el control nocturno, sí también podemos notar que si pasamos de esa edad, empecemos a observar un poco más qué puede estar pasando con nuestro hijo. No necesariamente dice, wow, hoy día cumplió los 5 años y no ha todavía dejado el pañal, mañana llamo al médico, mañana me voy al psicólogo. No, claro, es un proceso de observación. Mira que es súper fácil si ponemos atención. Muchos de los procesos de nuestros hijos están dados ahí. Ellos son transparentes. No son como nosotros los adultos ya ponemos muchas más barreras en nuestras emociones, en nuestros procesos de madurez que también los tenemos. Ya ponemos las barreras de tengo que cuidarme de la mirada del otro. Un niño no lo pone. Lo que pasa es que como papás a veces no estamos totalmente entrenados en la atención de observar que algo puede estar queriéndonos decir con sus conductas. Es un poco de atención. Genial. Así que bueno, esa sería como la receta de cuándo es un problema. Primero, notemos si ya está siendo un problema a nivel igualito que como les ponía el ejemplo de cuándo voy al médico si tengo gripe realmente o cuándo todavía lo puedo manejar en casa. Exactamente. No, y me encanta lo que estás diciendo, porque creo que hay desconocimiento en el tema y empezando incluyéndome, o sea, yo creo que a nivel general hay desconocimiento y nos dejamos llevar mucho por lo que vemos que están haciendo en nuestro entorno, ¿no? Entonces, leía en estos días que justamente investigando sobre este tema para hacer este live, que decían, vamos a saber que dejó de ser un problema, o sea, o dejó de estar controlado por los adultos cuando dejemos de decir, le quité el pañal en verano, por ejemplo. Es que no hay que quitárselo, entonces es un proceso que el niño solo lo va a manejar y lo va a gestionar en su proceso madurativo. Entonces una psicóloga escribía, sabemos que hemos avanzado y es que esto va a dejar de ser algo controlado por los adultos cuando dejemos de decir, le quité el pañal o voy a aprovechar el verano para quitarle el pañal.
Y justamente de eso también te quería comentar. Ocurre mucho que se aprovecha el verano para quitar el pañal. ¿Hasta qué punto esto puede afectar al peque, que realmente es lo que interesa? Y hasta qué punto entonces es conveniencia de los padres, porque ¿qué es lo que pasa? Que en verano podemos tener a los peques sin nada y los podemos tener en casa sin pañal, y si se hacen empiezan a ser más conscientes. Claro, en invierno no podemos hacer esto y supone que si no le ponemos pañal, pues se va a estar ensuciando la ropa. Nos tocaría a los padres lavar más, pero es como el rol que tenemos como padres, ¿no? De repente un peque está preparado en invierno y no está preparado en verano. Entonces nosotros, pienso yo, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú? Pienso yo que de repente por conveniencia queremos manejar el proceso en verano cuando tal vez el peque no está preparado. Si coincide, me parece genial, porque podemos aprovechar que es verano para ensuciar menos, etcétera, pero si no está preparado, ¿qué podríamos estar generando en el peque? ¿Podríamos generarle alguna frustración, o incluso a nosotros como padres nos podemos generar una frustración porque no lo está controlando y se nos puede hacer un proceso muy largo? Así es. Mira, yo creo que primero deberíamos pensar en que el tema del control de esfínteres, dejar de decir, como tú lo decías con la psicóloga que habías leído, no debemos decir enseñar, ¿ya? Quizá podemos cambiar la palabra y empezar a decir socializar, ¿sí? Entonces, el control de esfínteres hacia nuestros hijos, socializamos la manera en que cada cultura maneja el tema. ¿Por qué quiero decir socializar? Porque enseñar es más o menos eso. A ver, le voy a sacar el pañal porque ahorita ya toca enseñarle, etcétera. Socializar es brindar herramientas de motivación, ¿sí? Muestro que se vuelva normal el que mi hijo sepa cómo yo controlo mis propios intereses como mamá y papá, ¿no? Mira, voy al baño porque tengo ganas de hacer pipí, ¿no? Okay. Puedo utilizar otros elementos motivadores como los juegos, ¿no? Puede jugarse con los muñecos, con las bebés, o sea, hacer el elemento motivador de cómo se maneja el control de esfínteres cuando ya no se tiene pañal. De hacerle consciente a tu hijo de que tú, como papá, estás sintiendo que necesitas ir al baño porque quieres orinar o porque quieres defecar, ¿sí? Entonces, son elementos motivadores. ¿Cómo los motivamos? Con el ejemplo es el primero siempre. Ese es el primer sí. de aprendizaje. El que tenga conciencia de que nos pasa a nosotros, de que nuestro cuerpo tiene una sensación que nos avisa que queremos ir al baño, entonces les estás avisando sobre el control. Otro elemento súper motivador para los niños son los juegos, como te decía hace un rato, buscar juegos asociados con el mostrarle que es una situación normal y que es parte del crecimiento y de las sensaciones corporales que tenemos. Los cuentos, hay un cuento maravilloso que yo lo encontré en su momento, inclusive contado en YouTube, ¿no? Pero sé que lo venden en Amazon, que se llama No Más Pañales. Porque es maravilloso, porque es muy colorido a nivel gráfico, para los niños más pequeños tienen que ser muy colorido a nivel gráfico, y porque es además supervisado, no es la palabra exacta que quería, pero supervisado por una persona dedicada a los procesos madurativos de los niños, ¿ya? Entonces no es solo un cuento, sino que tiene una supervisión de alguien que conoce del proceso madurativo de los niños. Entonces ese es otro elemento motivador. Entonces, ¿por qué hablaba de los elementos motivadores? Porque si pasamos de la idea de enseñar voy a socializar el proceso con mi hijo, no necesitamos de tiempos, ¿no? No necesitamos de si es verano, si es invierno, si es primavera, si es otoño, no necesitamos de un tiempo específico. Necesitamos saber que estamos en nuestro proceso de socialización y empezar a fijarnos si nuestro hijo está maduro para el tema, ¿sí? Exacto. Si resulta que es verano y está maduro para el tema, perfecto, es la mejor época, definitivamente. Maravilloso, claro. Pero si no está maduro en el verano y resulta que es invierno y ya tengo todos los indicadores de que está maduro con el tema, bueno, me tocó en invierno, ¿no? Porque exacto, cuando ya está maduro vamos a observar algunos procesos, ¿cómo podemos saber que está maduro? Eso también es importante, ¿no? Esa era otra pregunta que te tenía. Entonces, ¿cómo sabemos que está maduro? Va a depender mucho de nuestra observación.
Ujú. Primero porque normalmente empieza a los 2 años y a los 2 años no todos los niños tienen un súper desarrollo ya del lenguaje, que también es normal, ¿no? Entonces, no nos va a decir toda una larga oración de que quiero ir al baño, pero van a haber otras manifestaciones. Primero vamos a poder notar que ya sabe que tiene deseos de ir al baño, ese es como un primer paso, ¿no? Pasamos del que no hay ningún control porque se ensucia el pañal todo el tiempo, a que ya reconoce la sensación y nosotros la notamos porque vemos movimientos que son de control, ¿verdad? Se junta las rodillas, empieza a bailar para no orinarse, o sea, hay ya la idea de que tengo la sensación de algo y voy a orinar o voy a defecar. Entonces, notas que ya está teniendo una conciencia de que tiene una sensación de querer ir al baño y lo notas en sus movimientos más que nada. ¿Sí? Exacto. Si usa pañal todavía, puedes inclusive tener la rutina de gestionar como un registro de cuánto tiempo duró el pañal seco, ¿no? Entonces, a medida que va madurando su sistema nervioso, como lo hablábamos al principio, el pañal va a durar seco más tiempo, porque hay mucho Exacto. más control muscular asociado con el sistema nervioso. Entonces, puedo hacer un registro para tener inclusive algo visual, siempre a veces algo visual nos ayuda, de, mira, tiene todavía media hora nada más el pañal seco, tiene ya una hora. Generalmente, cuando ya tenga una hora y media más o menos el pañal seco, es que estamos dentro de un buen proceso de madurez. Ah, Entonces, vale. observar esa conciencia, tener un registro de cuánto tiempo ya lleva el pañal seco, empezar a escuchar si hay palabras que me indican, que me dice que quiere ir al baño, ¿sí? Entonces, esos Exacto. registros de observación nos van a decir, ok, mi hijo está maduro para el tema. Si es verano, fabuloso, porque obviamente vamos a poder tener acciones más fáciles, como tenerlo con menos ropa, usar más fácilmente inclusive los pañales entrenadores, ¿no? Entonces, que facilitan un poco el tema Claro. Nuestra del proceso de dinámica. aprendizaje, ¿no? Entonces, lo otro sí, hay muchas culturas y muchas familias que por la presión social dicen, no sé, ya cumplió 2 años, la escuela inclusive, porque no sé allá, pero acá en Latinoamérica todavía las escuelas mucho entraron y a los 2 años, ok, vamos a iniciar el proceso de dejar el pañal, ¿no? Y las escuelas Sí, lo deciden junto con las familias, ¿sí? Y el niño, bueno, si está maduro, genial, va a ser súper rápido, pero si no está maduro, más bien es un proceso que va a demorar mucho más tiempo, que puede acarrear frustración en ambas exacto. partes, en la familia y en los niños. Así que no nos acomodemos a que sea para nosotros más fácil el que tenemos menos ropa o más ropa que lavar, sino que observemos si realmente nuestro hijo está maduro para el tema. Exacto, Cata, me encanta todo lo que has dicho y te cuento un poco cómo fue nuestra anécdota. Alay cumple en agosto y también para las personas que nos están viendo y que se unieron, bienvenidos todos los que se han unido ahora, más o menos a mitad del live. Estamos hablando del control de esfínteres en los peques. Cata es psicóloga infantil y nos está dando muchos consejos muy valiosos. Nuestra experiencia con nuestra hija Alay, ella cumple en agosto. Cuando ella tenía 1 año y 10 meses, más o menos fue en junio, que ella tenía 1 año y 10 meses, estaba a 2 meses de cumplir los 2 años, yo no estaba pensando en absoluto en control de esfínteres, ni siquiera había investigado del tema, no sabía nada de nada. Y Alay empezó a quitarse el pañal todo el tiempo y me decía, pica, 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 no quiere, no quiere. Y yo, ¿qué es esto? En ese momento nos estaba visitando una amiga que es maestra de preescolar y se sabe este proceso muy bien y me dijo, Meli, ella tiene todas las señales de que quiere dejar el pañal. Entonces yo recuerdo haberle dicho, ok, ella está preparada, pero yo no. Yo no, yo realmente yo me parecía tan linda verla con su pañal. Yo decía, wow, pero es que si ya deja el pañal, como que deja de ser mi bebé, ¿no? Entonces yo digo, wow, no, como que me cayó un balde de agua fría. Yo digo, no, yo no estoy preparada. Y ella me dijo, tienes que hacerlo porque ella está dando las señales y no quiere pañal. En ese momento fue que nos pusimos a comprar el orinal, compramos braguitas, le empezamos a explicar. Recuerdo que conseguimos unos dibujos
lo que tú comentabas, Cata, unos dibujos de un pandita súper educativo que explica, era una canción muy sencilla y explicaba que se hacía en el orinal. Y entonces se lo empezamos a poner y realmente el proceso fue muy rápido porque ella estaba preparada y ahora que tú lo explicas, me encanta todo lo que dices porque veo que lo que nosotros hicimos fue captar primero la señal y luego socializarlo, ¿no? Lo que tú Exacto. comentas, socializarlo, pero en ningún momento presionarlo. Yo recuerdo que en ese momento yo decía, es que no sé, yo pensaba que iba a ser para el próximo año, yo no pensé que iba a ser para este año. Realmente fui yo la que me tuve que preparar, ¿no? Y con el de noche, fíjate que así como para el de día lo presentó señales bastante rápido, el de noche no había ninguna señal. Dentro de 15 días va a cumplir 4 años y ella amanecía 2 días con el pañal seco, pero de repente un día con el pañal súper cargado. Pero yo decía, no, ella está perfectamente dentro de su tiempo y a mí esto nunca fue algo que yo me detuve a pensar, sino que, mira, hasta que eso no amanezca seco muchos días, yo no le voy a quitar el pañal. Mira, hasta yo cometí el error, yo no le voy a quitar el pañal. Ella no Sí. está lista para dejar el pañal. Y un día, hace relativamente poco, ella llega en la noche antes de dormir, estamos en la rutina previa al sueño, y me dice, mami, yo ya no necesito pañal, yo voy a dormir con braguita, yo voy a hacer pipi antes de dormirme y yo no necesito pañal. Claro, ya nosotros habíamos incluido siempre la rutina de que hacemos pipi y después vamos a dormir, pero con su pañal. Entonces me dijo, no mami, yo voy a hacer pipí y yo ya no me voy a hacer más. Y yo le dije, perfecto, me parece genial. Cualquier cosa que durante la madrugada tengas ganas, me avisas. Y el resultado fue que han sido muy pocos accidentes, creo que 3 máximo, y ha avisado una que otra vez que ha tenido ganas en la noche, me llama, me dice, mami, pipi. Entonces vamos al baño, hace pipi y se regresa y sigue durmiendo. Entonces, me encanta todo esto que has dicho, Cata. De verdad creo que va a ser muy útil para que muchas familias nos relajemos con este tema, sepamos que estamos en los tiempos correctos y que no hay que apresurar las cosas, porque ellos solitos van a dar las señales. Exacto, mire que lo que tú cuentas es así. Ella dio las señales y es ahí donde tenemos que estar atentos. Esa Atentos. atención es la que a veces no estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Porque creemos que el proceso de enseñar algo a nuestros niños es así como, no sé, a tal edad tiene que aprender tal cosa, a tal edad tal otra. A mí me gusta mucho el tema de los cuentos y leer, ¿verdad? Entonces, por eso me acuerdo inclusive una frase que escuché el otro día. ¿Para qué quieres que tu hijo lea a los 4 años? Lo que debes hacer es que guste de leer hasta los 40, ¿no? O sea, Exacto. la idea es, a ver, no presiones, ¿no? No presiones el tema porque la idea no es que lo haga más rápido o más lento que otros. La idea es que lo haga y que lo haga bien. ¿Por qué es importante? Exactamente. ¿Y por qué es importante el control de esfínteres pensar que lo haga bien? Porque más allá de un control físico, más allá del ahorro en pañales, más allá de que de repente es luego más cómodo el usar la ropa interior que los pañales, etcétera, más allá de todos esos procesos que son los lógicos, el control de esfínteres tiene otras implicaciones en la madurez de nuestros hijos. Es uno de los controles importantes sobre su propia autonomía. ¿Ya? Exacto. A nivel psicológico es algo que los ayuda a saber que ellos tienen control sobre su cuerpo. Entonces, es un aprendizaje muy importante, va más allá de estos procesos solamente de, ya puedo ir al baño, igual que los demás del salón, o ya no compro tantos pañales y es un ahorro, no, es un proceso Exacto. de una madurez emocional, de un autoconocimiento, de confiar en que ellos pueden tener el control sobre su cuerpo y de ahí parte la idea de que pueden controlar muchas otras situaciones, porque Exacto. imagínate, si no logran sentir otras situaciones. Entonces, por eso hay que pensar en que no hay que correr, lo que hay es que lograr que se dé bien. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente como lo dices, como por ejemplo, a veces nos dejamos llevar muchísimo por el entorno, porque parece como un logro, ¿no? Cuando un peque hace algo más rápido, más temprano.
yo siempre pienso, y esto lo pensé desde que Alay era pequeña, siempre pienso, dentro de 5, 6, 7 años, nadie se va a acordar quién caminó primero, quién gateó primero, quién habló primero, porque cuando todos tengan 7, 8 años, todos van a hacer todo igual. Entonces, ¿qué importa si fue un mes antes, un mes después, un año antes, un año después? Realmente lo importante es respetarles el proceso en todas las etapas. Cata, te quería preguntar otra cosa. Consejos, cuando ya vemos esas señales claras de que nuestros hijos están preparados, algunos consejos o tips que podemos hacer para el control diurno y para el control nocturno, como por ejemplo, en nuestro caso, Se me nosotros congelaste, no sé si me ven a mí, me avisan, si soy Ay, yo. Ahí está, te escucho, sí, ya, te escucho. regresé. Vale, te Ok. decía que qué consejos podemos dar cuando ya vemos señales claras para el control diurno y para el control nocturno. Nosotros, por ejemplo, cuando ya vimos señales claras, lo que empezamos a hacer fue llevarla frecuentemente al baño por si tenía ganas que se hiciera allí, no se hiciera encima. Y así poco a poco ella fue asociando esto más los dibujos que le fuimos mostrando. Adicionalmente, un error que yo cometí al inicio y una maestra de Alay me corrigió, me dijo, no le vuelvas a poner pañal de día porque la estás confundiendo. Entonces, una vez que que damos este paso, porque repetimos, vimos señales claras, no tenemos que dar un paso atrás, porque entonces el pequeño no va a entender por qué a veces tengo pañal y por qué a veces me puedo hacer en el pañal y por qué a veces no tengo pañal. ¿Qué consejos podemos dar con esto? Cuando ya tengamos claro que nuestro hijo está dándonos los inicios de este proceso de madurez, primero tenemos que saber que es algo que toma un tiempo, ¿verdad? No le quitamos el pañal hoy, a pesar de que nos haya dado todos los indicios de que ya está listo y lo hemos observado, no le quitamos el pañal hoy y mañana ya no va a mojarse más. No. Es un Exacto. proceso de tiempo y esto, ¿por qué lo puntúo? Porque es importante saber que tenemos que tener paciencia en este proceso. Pasa que a veces nos desespera el tema de ese aprendizaje, ¿no? Porque tenemos más que lavar, porque salimos a la calle y empezamos a ponerle pañal para ir a la calle, porque en la calle qué incómodo que se moje, ¿no? Hay muchos procesos que dependen de nuestra paciencia y de nuestra tranquilidad frente al tema. Y eso va a ayudar Total. a que el aprendizaje o que la socialización o alcanzar el objetivo sea más rápido o menos rápido. Igual lo va a lograr, pero va a depender mucho primero de nosotros mismos y nuestra tranquilidad frente al tema de que sea más rápido o menos rápido, porque esa misma tranquilidad es la que le damos a nuestros hijos. Entonces, uno, saber que esto requiere un tiempo y que requiere paciencia. Involucrar a nuestro hijo en el proceso, ¿no? No es algo que lo decidimos nosotros, nos da las señales y cuando ya vemos las señales le decimos, ok, vamos a hacer esto, Alay, vamos a empezar a ir al baño como lo hace papá y mamá. Entonces, para eso vamos a dejar el pañal. ¿Estás lista? Entonces, involucrarlo. Hay, frente a todo aprendizaje en el mundo, hay una frase maravillosa que a la final dice, realmente aprenderé las cosas cuando me sienta involucrado, ¿no? Entonces, Claro. involúcrame y lo aprenderé, ¿sí? Qué bello. Y lo mismo se da en este proceso del control de esfínteres, ¿sí? Claro. Luego de eso, sí, establecer una rutina, podemos tener una periodicidad de ir al baño, que vamos, aunque no tu hija te diga que tenga ganas ese rato, pero estableces una rutina que vamos a ver. Entonces eso le hace, ¿para qué lo hacemos? Porque a pesar de que ya tiene conciencia de que hay la sensación de la micción o de la defecación, puede pasársele y si tiene una rutina se va a entrenar mucho más su conciencia al respecto. Claro. Entonces establecer una rutina. Súper importante lo que tú viviste y que te dijeron en la escuela, no confundamos el proceso, ¿no? Por eso mencionaba hace un ratito, uy, a veces los papás dicen en la calle sin pañal, qué terrible, porque en la calle va a mojar, es complicado, qué vergüenza, etcétera. No, si ya decidimos, por eso es un tema de decisión en conjunto, si ya decidimos dejar el pañal, se lo sacamos todo el tiempo, empezando por el diurno, ¿verdad? No es que tenemos que sacárselo de noche también. Si ya Claro, decidimos, claro, empezamos claro. por el diurno
y se los sacamos todo el tiempo, no los confundamos, ¿no? Eso es congruencia en nuestro proceso de socializar y de llegar a este objetivo. Motivemos un poco el logro, ¿no? En el momento en que va nuestro hijo al baño, motivemos el logro. Qué bien que lo has hecho. Ahí se me acaba de acordar algo súper importante que pasa y es por una situación psicológica. Uno de los juegos previos en estos elementos motivadores que podemos hacer son juegos que los ayuden a manejar las pérdidas, ¿no? Es como, yo qué sé, hacemos elementos de plastilina, los vaciamos de un recipiente al otro, llenamos un vaso de agua y lo vaciamos de un recipiente al otro. Uno de los miedos característicos que se da en el momento de ir al baño es que los niños sienten que sale de su cuerpo algo y que se va por el servicio higiénico. Entonces, eso genera angustia. ¿Sí? Vale. Porque es un desprendimiento propio. Algo salió de mí, ¿no? Puede generar muy fácilmente una fantasía. Y muchos de los niños que se entrenan, por ejemplo, no solo en orinar, sino en defecación, que es mucho más obvia la sensación de que algo sale de mi cuerpo, pueden luego generar un síntoma de estreñimiento y es solo debido al miedo a esa pérdida que estoy teniendo en mi cuerpo que encima se va por el servicio higiénico. Hay muchísimos estudios a nivel de psicología del miedo que genera el proceso de defecación en los niños. Entonces podemos tener un elemento motivador previo de justamente elaborar algo de las pérdidas con esos juegos que te decía hace un rato. Ok, Cata, perdona que te interrumpa. Dos cosas que no quiero dejar pasar. Una de las cosas fue que me parece muy interesante lo que dices de si ya vimos señales claras y ya decidimos que el peque está listo para dejar el pañal de día, por ejemplo, eso que me aconsejaron a mí, que yo incluso lo estaba haciendo mal, fue, mira, entonces no hay pañal. Una de las cosas que a mí me aconsejaron fue, nosotros aquí nos solemos mover mucho caminando y no en coche. Allí sería carro, ¿no? Entonces vamos mucho con el cochecito del bebé. Y a mí me aconsejaron ponerle empapadores, como esto que se le pone debajo de las sábanas a los abuelitos cuando tienen pérdidas y eso, que los compráramos en el súper, donde lo pudiéramos comprar, que incluso no teníamos que poner uno completo porque son grandísimos. Entonces los puedes cortar y pones en el cochecito y por supuesto te llevas 2 mudas de recambio, te llevas más ropa en el bolso por si tiene algún accidente. Primero ya sabes que está como controlada la cosa, ¿no? Y eso a nosotros nos relaja mucho. Saber que no es que va a ser un desastre, no, mira, tienes tu empapador, va a ser ahí, incluso si nos movemos en coche, si vamos a ir a un sitio que son 45 minutos en distancia, pues en la sillita del peque podemos poner el empapador y sabemos que la situación va a quedar controlada, pero no en un pañal, sino en un empapador. Y por supuesto la ropa se va a ensuciar, pero siempre hay que llevar ropa, un par de mudas de recambio y muchas toallitas. Yo llevaba muchas toallitas húmedas, agua, bolsitas donde metía la ropa para después lavarla, etcétera. Eso es como que siempre ir preparados, anticiparnos y saber que vamos a tener el control de la situación, yo creo que a nosotros nos relaja y así si estamos conscientes de que esto va a pasar y que es normal que pase, primero lo que tú dices, no menospreciarle que haya pasado, sino no pasa nada, tú lo estás haciendo muy bien, cada vez te va a pasar menos, animarlo mucho y cuando logre controlar y cuando avise, premiarlo muchísimo. Y otra cosa que te quería comentar, sobre lo que decías de que puede generar cierta angustia este momento de pérdida. Entre las preguntas que me hicieron ayer en las historias, para que te las hiciera a ti, varias personas me comentaban justamente eso, que tenían como miedo al orinal, que los peques tenían miedo al orinal, o que de repente habían aprendido pero hubo un retroceso porque ahora tienen miedo. Ahora que lo comentas me hace sentido, porque incluso podría ser esto, ¿no? Que fueron conscientes de que hay algo que sale de mi cuerpo y le tengo miedo. Sí, exacto. Es una pérdida. De todas maneras, para un niño es una pérdida. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que podemos observar para saber que están listos
es que ya han tenido una adaptación a algunas de las pérdidas. ¿Para qué son pérdidas en este caso? Por ejemplo, usar, acá le decimos chupón, sé que allá le dicen el chupete, ¿no? El Los niños chupete, usan exacto. chupete y ya lo han dejado. Es una pérdida a la cual ya se adaptó, ¿verdad? O Ok, los que toman biberón y ya están en el proceso de que lo dejaron. Entonces ya es una pérdida a la que se adaptó. Pasar de la cuna a otro lugar para dormir es una pérdida de la que se adaptó. Entonces, primero exacto, también observar si ya ha tenido alguna adaptación a ciertas pérdidas, porque dejar el pañal va a ser una pérdida que además está asociada con una pérdida de algo que sale como elemento de su cuerpo, ¿sí? claro, Entonces tienes que tener como papá ya la visualización de cómo reacciona frente a las pérdidas, cuál es su proceso de adaptación frente a eso. Luego, trabajar, por eso les decía en el proceso de socialización, normalicemos un poco el hecho de ir al baño. El sonido del servicio higiénico cuando se usa, ¿verdad? Que exacto. sea normal el que a veces yo he visto muchos memes de las mamás así, vueltas locas, que el niño no me deja ni ir al baño, pero bueno, es así, aprovechémoslo para que Ese sea una momento, situación de socialización en que le podemos explicar que sí, que estamos sintiendo que queremos ir al baño porque vamos a orinar o a defecar y que lo que sale de nuestro cuerpo sale al servicio higiénico, al orinal, y que tiene un sonido, inclusive muchos de los míos están asociados al sonido que produce luego el servicio higiénico cuando se exacto, llena de agua y se va, ¿no? Entonces, porque los claro, niños que sienten cuando no comprenden algo empiezan a fantasear sobre qué puede pasar. Entonces, muchas de las claro, fantasías inclusive están relacionadas a que también ellos pueden irse por el servicio higiénico, por el orinal. Entonces, tenemos que claro, aprovechar esa socialización previa para manejar que eso nos genere angustia. Lo otro que me decías perfecto, es los retrocesos, son súper normales, ¿no? El niño que ya manejó el tema del control de esfínteres, tuvo conciencia, logró el objetivo deseado y de repente tiene un retroceso. Son bastante normales, eso pasa en todo proceso de madurez, es como si estuviéramos dándole la vuelta y rebobinando y madurando totalmente el proceso, es normal. ¿Qué tenemos que observar alrededor? Un poco si no ha estado expuesto a algún tipo de estrés infantil, que eso es, que es el estrés infantil, cambios considerables de sus rutinas, cambio de casa, nacimiento de un hermano, situación familiar claro, complicada, todos esos elementos que generan en el niño estrés infantil, aunque todavía lamentablemente a veces escuchamos mucho, no, el chiquito no se da cuenta, no es verdad, se da cuenta desde que está dentro de tu barriga, peor aún ya cuando está grande. Estos cambios que generan estrés infantil afectan cuando un niño está en un proceso de control de esfínteres y pueden marcar retrocesos también. A claro, veces son cambios súper notorios, otros no tanto, ¿no? Otros requieren un poco más de observación. A veces es solamente yo que mi amiga, mi mejor amiga, hoy no quiso jugar conmigo. Y eso generó alguna situación que me genera algún tipo de reacción emocional y lo manifiesto a veces en este aprendizaje en el que estaba del control de esfínter. Entonces, totalmente, es estar exacto. atento al tema. Uh-huh. Exactamente. Y podemos decir que estos podrían ser unos consejos con respecto al control de esfínteres diurno. ¿Y qué te parece para el control de esfínteres nocturno? Por ejemplo, bueno, por supuesto, ir a hacer un pipí antes de irnos a dormir. Yo creo que eso lo hacemos hasta toda nuestra vida, ¿no? Entonces, inculcarles este hábito y otra cosa que nosotros hacemos, no lo hemos logrado mucho, te digo sinceramente, sobre todo en verano, pero es controlar un poco el líquido que beben antes de ir a la cama, ¿no? Entonces, ahora en verano, la verdad, por ejemplo, mi hija bebe igual e incluso me pide que le deje un vaso de agua en su cama. Pero creo que para ciertos casos, si vemos que está siendo muy frecuente, sí podríamos controlar un poco, ¿no? Porque tampoco les podemos hacer pasar sed. Entonces, controlar un poco el líquido. Sí, primero es lo que te pasó con Alay y nos comentabas hace un momento, notar también en la noche si están listos, ¿no? No Claro, es lo que primero es cumplió la los 4 años señal. y ya, sí, cumplió los 4 y ya controló el diurno, ahora vamos por el nocturno. No, no. No, 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 Yo no. ponía, cuando compartí lo de mis historias, algo que es importantísimo que tengamos en este tema, es que debe ser también un aprendizaje respetuoso. Entonces, no es respetuoso
cuando los obligamos a hacer algo para lo que no están listos aún, ¿no? Entonces, Exacto. también en la noche, como lo comentabas hace un rato, Alay te dijo, ya quiero sacarme el pañal, ¿sí? Yo ya estoy lista. Entonces, no todos los niños lo dirán, pero podemos tener otros indicadores. Empieza el pañal a amanecer seco y durante ya algún periodo de tiempo, entonces puede ya estar listo. Luego de eso, sí, evitar un poco los líquidos, tratar de que por lo menos media hora o una hora, de ser posible, antes ya no se ingiera gran cantidad de líquidos, ir al baño. Esos son procesos que todos los conocemos del registro de qué hacer. Yo no estoy de acuerdo, sé que mucha gente lo usa, el despertar al niño cada cierto tiempo para llevarlo al baño cuando están en el momento de dejar el pañal en la noche. Esa era otra ¿no? pregunta que te tenía. Es que interrumpes el proceso de sueño, que bueno, tú lo sabes mucho mejor también que yo, que ese proceso de sueño es súper importante hasta para la reparación de nuestro cuerpo, para un montón de cosas. Entonces, interrumpir ese proceso de sueño no es lo correcto. Mucha gente lo hace, ¿no? Pero es también un poco irrespetuoso, ya que hablamos de un aprendizaje respetuoso, ¿no? El niño realmente cuando está listo va a estar listo, inclusive en lo que me cuentas que hace Alay, mamá, se levanta ella sola, quiero ir al baño, ¿no? Entonces, Exactamente. Sí, Cata, y yo, qué bueno que sacas este punto, porque yo te lo quería preguntar para que me dieras tu mirada desde la psicología infantil. Yo desde el sueño, desde asesora de sueño infantil, yo creo lo que tú dices, cuando un peque está listo y nosotros realmente lo estamos haciendo porque nos marcó las señales y supimos ver que estaba listo y no porque nosotros lo queremos apresurar, ese peque va a poder aguantar. La mayoría de las veces también van a haber accidentes y son normales, pero la mayoría de las veces va a poder aguantar toda la noche y cuando tenga ganas, ya su madurez va a poder decir, mira, despiértate y avisa, o despiértate, depende de la edad, y ve al baño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo pienso que si lo despertamos siempre para que haga pipi, por ejemplo, muchos padres hacen que antes de dormirse el padre o la madre, que son las 12, por poner un ejemplo, déjame llevarlo a hacer pipi, entonces así ya aguanta la segunda parte de la noche. No vamos a saber nunca si realmente estaba preparado para aguantar la noche entera, y por otra parte, tal vez le estamos generando un condicionamiento, una muletilla de que siempre hasta ahora te vas a tener que despertar a hacer pipi. Y por supuesto le estamos interrumpiendo su ciclo de sueño. Entonces, yo también lo veo un poco irrespetuoso. Me encanta escuchar también tu óptica en esto. Entonces, yo creo que un buen consejo sería, vamos a dejarlos, porque si ellos dan las señales y están listos, lo más probable es o que bien van a aguantar la noche entera o que nos van a avisar, sin nosotros generarles como este condicionamiento. Si estamos hablando del proceso de madurez inclusive de nuestro sistema nervioso con el control de los músculos que interfieren en el proceso, este proceso no es que se interrumpa porque estamos dormidos, ¿no? Nuestro cuerpo funciona todo el tiempo, inclusive cuando dormimos. Entonces, el control muscular que va asociado a nuestro sistema nervioso está activo en el momento de dormir. Por eso nosotros nos levantamos para ir al baño. Exacto. También podemos dejar el registro a nuestros hijos de que, tranquilo, no estés haciendo el ejercicio igual que se hace mientras duermes, de controlar tus músculos asociados a la micción o a la defecación, porque mamá ya mismo viene a despertarme. Dame un segundo. Entonces, no podemos dejar que... Alay está aquí saludando. Ya voy a terminar. Un abrazo al aire de mi parte. Ay, seguro. Es importante, ya que hablamos del control nocturno, notar, y que hay que tener mucha atención, que un síntoma fuerte a nivel emocional está muy asociado con la incontinencia nocturna. La enuresis es un síntoma de una carga emocional, un síntoma psicológico bastante frecuente en los niños. Cuando hay niños de que se enfrentan a estrés infantil, que puede ser por las cosas que te mencionaba hace un momento, muchas veces utilizan como uno de sus síntomas, la enuresis, ¿no? Que es esa incapacidad de control nocturno. Pero hay que estar atento cuando es enuresis y cuando no. A ver, es un proceso normal porque está en el paso a ir al baño en la noche, pero tenemos que estar atentos. Exactamente.
Cata, yo te tendría aquí haciéndote muchísimas preguntas más y estoy segura que las personas que nos están viendo también, porque es información muy valiosa que nos dan herramientas para atender a nuestros peques, para saberlos entender, para saberlos acompañar en sus procesos. Así que estoy segura que no va a ser el último live que vamos a hacer, Por pero supuesto. claro, antes de que se nos termine el tiempo, lo que sí quería contarles a las personas que nos están viendo, que el live va a quedar grabado, así lo van a poder ver después los que no se han podido unir o los que se unieron a la mitad del live.